Continuando con el curso de semiología, muchachos, esto rápido. Vamos a hablar el día de hoy sobre síndrome atelectásico. Yo soy el docente Albert, comencemos. La atelectasia va a ser un síndrome en el cual, un fenómeno por el cual el tejido pulmonar pierde el aire que contiene y pierde obviamente la capacidad de que el aire pase por ese lugar. La pregunta sería, ¿cómo podría dejar de pasar el aire por la vía aérea? La primera respuesta que también se nos viene es mediante una obstrucción, pero no basta con una obstrucción. Si tú obstruyes la vía bronquial o la vía bronquiolar, lo primero que vas a originar es un atrapamiento de aire. Eso no es atelectasia. Lo que sucede posteriormente a ello, con la expulsión del aire que está atrapado, es que la vía colapse. A ello le vamos a llamar atelectasia. Y este colapso no solamente va a ser por una obstrucción a nivel de la vía bronquial, sino también a nivel de una compresión externa. Imagínate que tú eres el pulmón, tu boca es el bronquio por donde está ingresando el aire. Si yo te aplasto externamente, hay una fuerza, te voy a quitar todo tu aire y tú vas a botarlo. Entonces, de esa manera, toda tu pared torácica va a quedar aplastada. Al pulmón le puede suceder lo mismo por un fenómeno de masa externo a él. Aquí en pantalla vemos una imagen de un paciente con atelectasia. Atelectasia a nivel del lóbulo superior derecho. Como pueden notar, la coloración entre ambos pulmones es distinta. Mientras más aire haya en un pulmón, se verá más oscuro. Mientras menos aire haya, se verá más blanquecino. Entonces, esto no es el color normal de un pulmón, debería estar un poco menos oscuro. ¿Y por qué está más oscuro de lo normal? Porque el pulmón en donde sea atelectasiado o ha habido un síndrome de atelectasia, eh, no está pasando el aire. Y por ende, para oxigenar adecuadamente, el otro va a hacer un fenómeno de hiperinsuflación, o sea, va a tratar de compensar. ¿Listo? Pueden notar esta desviación que es la tráquea que se ha ido a un lado. No voy a entrar en más detalles porque esto es parte ya de un curso de diagnóstico por imágenes. Lo principal que quería transmitirles aquí es que vean que el fenómeno de atelectasia hace que las estructuras mediastínicas se muevan o se dirijan hacia ese lugar. La silueta cardíaca está retraída hacia la parte derecha, lo mismo con la tráquea. ¿Listo? Como si jalara, la telectasia jala los órganos. Recuerda eso para tu vida, ¿sí? Pérdida de volumen parcial, lobar o total del pulmón. Cuando decimos parcial nos referimos a segmentario. Recuerda que los pulmones se van a dividir en lóbulos y después estos en segmentos. Cuando esa pérdida de volumen es a nivel de segmento se llama parcial. Cuando es a nivel de lóbulo se llama el lobar. Y cuando es todo un pulmón que se ha telectasiado se llama total. Aquí señalamos la atelectasia. Recuerda, puedes apuntar ahí, esta es una atelectasia del lóbulo superior derecho. Síntomas y síntomas. ¿Qué pasa si una parte de tu pulmón no le está entrando aire porque ha perdido su volumen y ya no se vuelve a insuflar? Tú vas a presentar signos y síntomas de insuficiencia respiratoria. Entre ellos tenemos, por ejemplo, lo que te va a manifestar el paciente, que es la dificultad respiratoria conocida como disnea. En compensación, un aumento de la frecuencia ventilatoria, taquipnea. También para circular mejor la sangre y distribuir más rápido el oxígeno, el poco que está ingresando, una taquicardia compensatoria, así como tos, que es un fenómeno de respuesta porque tu cuerpo entiende de que algo está obstruyendo, porque como tu pulmón no le está entrando aire a ese segmento o al lóbulo, tu pulmón hace el fenómeno de tos para tratar de expulsar lo que esté obstruyendo. Si es que es una obstrucción bronquial, probablemente se va a movilizar esta, pero si no es un tapón mucoso o es una estructura neoplásica, no va a haber movilización. De todas maneras, tu cuerpo realiza este fenómeno en respuesta de tos para intentar expulsar en el caso hubiera una obstrucción ahí. Dolor en el pecho, tipo puntada y signos de cianosis central y periférica. Bien. Ahora, estos signos y síntomas no lo vas a ver en todos los pacientes que tengan atelectasia. Como hemos definido ya, puede ser pequeña, mediana o grande.
claramente se van a observar en una atelectasia total pulmonar o en una atelectasia lobar, pero en una parcial difícilmente vayas a observar todos. En la inspección, en cuanto a las técnicas del examen físico, en inspección, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un esfuerzo respiratorio, un aleteo nasal, un aumento con cada inspiración de la apertura llamada narina, ¿sí? A eso le llamamos aleteo nasal porque expiras, inspiras y suben aquí. Las narinas se aperturan, los cartílagos nasales debido al músculo se elevan. Vamos a ver una retracción de músculos intercostales, lo que conocemos como tirajes intercostales, pero también podemos ver retracción external, podemos también ver tirajes infracostales como supracostales. En resumen, tiraje. Todo ello me dice a mí que el paciente está haciendo un esfuerzo respiratorio. El aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnia y la cianosis central a nivel de perilabial o labial, peribucal o labial, y podemos también notar signos de cianosis periférica en las extremidades, en los pulpejos de dedos y de pies. Auscultación. Vamos a ver que el murmullo vesicular, como no va a pasar aire porque se ha perdido, el murmullo vesicular, que es el sonido normal del paso del aire por estas estructuras que son los sacos alveolares, va a estar abolido. La tráquea, como podemos notar, va a tener una desviación. Por ende, si yo busco el sonido bronquial o traqueal, o sonido traqueobronquial, vamos a ver que está más desplazado hacia la derecha. Podemos notar cuando, sobre todo, hay un desplazamiento debido a una atelectasia total pulmonar, donde el desplazamiento es más exagerado y se podría notar colocando el estetoscopio que el sonido bronquial de la tráquea y bronquios primarios está más desviado hacia el lado afectado. Palpación, la amplexación va a ser asimétrica. ¿Por qué? Porque se va a ampliar en la inspiración más la zona no afectada que la zona afectada. Entonces, el lado afectado, la amplexación va a estar disminuida. Las vibraciones vocales van a estar abolidas, porque para que haya vibraciones vocales, que es la transmisión de ese paso del aire hacia la pared, que se puede tocar, como no pasa el aire, van a estar o disminuidas, muy disminuidas, o no presentes, como abolidas. En percusión vamos a notar de que si tú percutes un pulmón normal, el sonido que escuchas debería ser un sonido resonante. Aquí en el pulmón contrario va a haber una hiperinsuflación, por ende vas a tener timpanismo, ¿sí? O aumento de la resonancia, timpanismo. Y en el lugar afectado vas a tener una matidez, una disminución de la resonancia pulmonar normal. ¿Bien? Recuerda que la atelectasia puede ser pequeña o grande. Las pequeñas se instalan lentamente, no dan muchos síntomas. Las atelectasias grandes, mientras más grande sea, va a tener una instalación más brusca y una sintomatología, sobre todo resaltando disnea, tos y dolor en puntada. Dolor en puntada. ¿Pueden haber otros hallazgos? Claro, pueden haber otros hallazgos. Puede, por ejemplo, si es que esta atelectasia está sumada a un derrame pleural, tú sabes que el derrame pleural, la egofonía que se puede auscultar ahí, lo que te han explicado, la voz de cabra. Si, por ejemplo, a esta atelectasia se le ha sumado una condensación por una infección sobreagregada, un síndrome de condensación, entonces vamos a tener la presencia de broncofonía pectoriloquia o pectoriloquia áfona, dependiendo del grado de condensación o consolidación. Atelectasia pulmonar total, recuerda, va a hacer que los espacios intercostales disminuyan entre sí. Entonces va a haber una disminución entre el espacio de las costillas para el lado afectado y un aumento para el lado no afectado, ese espacio intercostal. ¿Bien? Recuerda que las atelectasias que cursan son de tipo compresiva, van a acompañarse muy probablemente de roncus, de crepitantes y de sibilantes, o sea, la presencia de otros estertores en cantidades variables, ¿sí? Las que son de naturaleza comprensiva. Ahora, Doc, está hablando de tipos de atelectasia. ¿Es que existen tipos de atelectasia? Claro que sí. Etiológicamente, la atelectasia la vamos a dividir de acuerdo a lo que esté ocasionando esta. Por ejemplo, lo clásico es una obstrucción. Algo que obstruya la luz va a ocasionar que el aire salga, o sea, primero un atrapamiento y luego que el aire va a salir y eso la zona posterior a la obstrucción va a quedar comprimida, ¿sí? Va a quedar comprimida. ¿Bien?
Por ejemplo, esta puede ser un cuerpo extraño. Este cuerpo extraño también podría ser un tapón de moco, no solamente mucoso, ¿ah? Pueden haber coágulos que estén tapando aquí, pueden haber exudados que estén tapando, ¿sí? Tumor bronquial, tanto adenocarcinoma bronquial como carcinoma bronquial. Y la broncolitiasis. La broncolitiasis no es más que la formación de estructuras calcificadas a nivel de la luz bronquial. Y esto puede ser producto, por ejemplo, un coágulo, se rompe un vaso, se forma un coágulo y ese coágulo se calcifica. Ahí se genera un broncolito, ¿sí? Y esto sirve como una estructura que obstruye y forma la atelectasia. Tenemos también atelectasia por compresión. ¿Qué puede comprimir? Bueno, lo clásico es que haya una compresión de, por ejemplo, un derrame, líquido que se va acumulando en el espacio pleural, lo que conocemos como derrame pleural, que esté comprimiendo al tejido pulmonar y esté generando atelectasia de ese lugar. Derrames pleurales, la presencia de tumores, así como el líquido está comprimiendo, también puede que es crecer en la pleura un mesotelioma, que es un tumor de pleura. Entonces crece y comprime al pulmón tumoral. Puede también ser causa de un derrame no solo de pleura, sino un derrame pericárdico. Un derrame pericárdico hace que la silueta cardíaca aumente o el espacio que ocupa el corazón aumente. Por ende, presiona ambos pulmones hacia los dos lados. Entonces, un derrame pericárdico aumentado también puede ocasionar atelectasia de las vasos pulmonares, la cara que confluye al corazón. La presencia de estructuras agrandadas, por ejemplo, el callado de la aorta, pacientes que sufren colagenopatías o en el síndrome de Marfan, vamos a ver un aneurisma de la aorta exagerado, bien grande. Entonces, en esos macroaneurismas de aorta van a haber compresión, sobre todo de los segmentos superiores, lóbulos superiores de ambos pulmones. ¿Sí? Ahora, también puede comprimir la otra cavidad. Tú sabes que los pulmones están en la cavidad torácica, separada con el diafragma de la cavidad abdominal. La cavidad abdominal, si se llena o aumenta la presión por de repente una obesidad, por la presencia de líquido que se ha liberado al peritoneo, lo que tenemos una citis, ese aumento de la presión abdominal comprime el diafragma y disminuye el espacio de expansión de los pulmones, ocasionando atelectasia. Por relajación, ¿esto cuándo? Cuando haya un aumento o cuando haya la presencia de aire a nivel del espacio pleural. ¿Cómo le llamamos a esto? Neumotórax. En los neumotórax, entonces va a haber siempre atelectasia pulmonar. Cicatrización. Si tenemos enfermedades que hagan que el tejido parénquima pulmonar se fibrose, genere más colágeno de lo normal por la presencia de fibrocitos en un proceso de cicatrización, esto va a hacer que se contraiga, se achique más el pulmón y producir una atelectasia. Fenómenos como, por ejemplo, una infección tuberculósica, la sarcoidosis, esta enfermedad de acúmulo en tejido conectivo, la fibrosis causan esta distorsión, estos fenómenos de cicatrización en pulmón que disminuyen su volumen. Luego, por adherencia, se pegan, colapsan la vía. ¿Por qué? Porque para evitar que colapse la vía más pequeña, que son los sacos alveolares y bronquiolos más pequeños, tenemos una sustancia conocida como surfactante. Este surfactante evita el colapso de saco alveolar. ¿Qué pasa si no tengo surfactante o tengo menos del adecuado? Estas capas o este saco totalmente bota el aire y ya no se insufla. A eso le llamamos colapso alveolar. Entonces, al quedarse expulsado el aire y colapsado el espacio aéreo, lo que vamos a tener es una atelectasia. Y a esos fenómenos se llama por adherencia. En la deficiencia de surfactante de prematuros podemos ver atelectasias por adherencia, ¿sí? Recuerda que la deficiencia de surfactante no solamente puede ser en niños que nacen prematuros, sino también si un adulto tiene una embolia pulmonar localizada, lobar, una embolia pulmonar, no llega el suficiente líquido o irrigación como para formar surfactante en ese sitio y disminuye el surfactante. Y al disminuir el surfactante de la zona afectada, a causa de la embolia pulmonar, se produce una atelectasia por adherencia. Postquirúrgica o postoperatoria. Si a ti te operan de una cirugía
de tórax o abdomen, en el cual vas a tener por lo menos 1 a 2 días de hospitalización, es probable de que desarrolles atelectasia si no tienes una terapia adecuada de ventilación. Por eso es que a los pacientes que se les opera en cirugías de tórax y abdomen, ni bien salen a la sala de recuperación, eh, pasan hospitalización y empieza su terapia para evitar que exista este colapso, para evitar que exista la atelectasia. Aquí tenemos un inspirómetro de flujo, te invito a que leas para que lo sepas usar y sepas recomendar su uso correcto. Redonda, ¿a qué se le llama atelectasia redonda? Este fenómeno radiológico, porque básicamente para que determines que es redonda no lo vas a hacer por semiología, sino por imagen radiográfica. Entonces, este síndrome se le llama el síndrome de Blesowski, también conocido como atelectasia helicoidal o pseudotumor atelectásico, o también llamado pulmón plegado, pero no de cualquier forma. La atelectasia tiene la forma de una esfera, por eso se llama redonda, ¿sí? Es algo curioso y suele pasar, te lo dejo porque es dato de pregunta, en asbestosis, ¿sí? Asbestosis. También lo podemos ver en silicosis y en todas estas causas que vemos, exposición a polvos minerales, derrame pleural de tipo exudativo, sin involucramiento de la pleura y otras como por ejemplo el neumotórax. Tenemos todas las causas que pueden producir este síndrome o atelectasia redonda, pero la principal y por la que te van a preguntar, asbestosis. Bien, muchachos, eso ha sido todo con respecto a esta clase. Si hay preguntas las hacen, si no, nos vemos en la siguiente sesión.